Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Tiene usted seguridad presente y eterna? Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. En el estudio de hoy hablaremos sobre la seguridad ilustrada en uno de los más bellos pasajes de la Escritura. Nos referimos al buen pastor y las ovejas. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en la continuación de nuestra serie de estudios en este libro. Esta lección, estoy segura, tocará su vida. Alberto Valle ya está listo para presentárnosla. Saludos, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Estamos a la altura del verso 22 de San Juan capítulo 10 y comenzaremos nuestro estudio en este día dando lectura a este hermoso pasaje. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Contestemos la pregunta: ¿quién es Jesús en este pasaje? En muchas ocasiones es evidente que Él se presenta como el Mesías, y en muchas otras se presenta a sí mismo como Dios, no solamente como divino o hijo de Dios, sino como Dios mismo. Los líderes religiosos no tuvieron problemas para entender que Él se estaba haciendo Dios. Por eso nos dice que tomaron piedras para apedrearle. Nos dice que lo hicieron otra vez porque ya lo habían hecho al final del capítulo 8. Esta parte del diálogo es sintetizado por ellos cuando le dicen: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es obvio que Jesús lo había hecho, pero ellos no le creyeron. Recuerde que el hilo de la providencia de Dios corre por todo el Evangelio de Juan. En el capítulo 6, Juan nos ilustra el ministerio de Jesús, diciéndonos que todo lo que el Padre le diera, vendría a él. Y a menos que le fuera dado por el Padre, sería imposible que alguien viniera a él. Y cuando les era dado por el Padre, a aquellos que venían, él no los echaba fuera. Cuando le preguntaron sobre su obra, él respondió que su obra consistía en anunciar estas palabras que son espíritu y son vida. Y al anunciar estas palabras, aquellos que eran sus ovejas, aquellos a quienes les era dado por el Padre que creyeran, escuchaban su voz y venían a él. Y al venir a él, no los echaba fuera. Y nuevamente, él se lo dice a los religiosos y añade que se los ha probado con los milagros que había hecho. Él señaló eso en el capítulo 5, ¿recuerda? Él dijo que ellos no carecían de evidencias para creer en él. Ellos no creían porque no querían. Y aquí nos da otra razón por la que ellos no creen, porque ellos no son de sus ovejas. Sus ovejas lo oyen y lo siguen, y Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Esas son las características de sus ovejas. Y este es un punto importante para aquellos que discuten el tema de la seguridad de salvación. Lo que sucede realmente cuando alguien cree es que el Padre Celestial le da a sus ovejas el don de creer en Cristo.
El Padre es la fuente que genera todo esto y Él mismo es el propósito de este venir a Jesús. Y Él continúa con esta línea de pensamiento al hacer esta gran declaración. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esta es una de las grandes enseñanzas que nos da gran consolación en la palabra de Dios. La doctrina de la elección o la predestinación es completamente bíblica. Esto, por supuesto, levanta ciertas preguntas. Vivimos diciéndole a Dios lo que es justo e injusto, lo que es correcto e incorrecto. Pero en el contexto de esta enseñanza, podemos ver cómo Pablo nos dice en Romanos 9 que nosotros somos barro y Dios es el escultor. ¿Acaso le dice el barro al escultor, ¿por qué me estás dando esta forma? No, no es lo que crea la arcilla lo que cuenta, sino la voluntad del escultor. De una misma masa, Dios como escultor levanta a un hombre como Faraón y a otro totalmente opuesto como Moisés. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios en cuanto a cómo Él debió hacer las cosas ayer o cómo debe hacerlas hoy? Esto es consolador porque nos dice que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. La Escritura nos dice que la salvación no se basa en lo que nosotros hacemos con Dios, sino en lo que Dios hace con nosotros. La buena noticia es que Dios nos está sosteniendo. Aquí Él nos dice que sus ovejas están en las manos del Padre y nadie las puede arrebatar de su mano. El verso 29 continúa diciendo que el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano porque Cristo y el Padre son uno. Algunos dicen que quizás algunas ovejas podrían saltar de las manos de Dios por su propia voluntad. Pero note que esta declaración pondría a una oveja entre las manos de Cristo y las de Dios Padre, hablando figurativamente. De manera que, si la oveja saltara de una mano, caería en la otra. ¿No le parece maravilloso? En una ocasión, un hijo caminaba con su padre en la orilla de la playa. Las olas golpeaban la orilla con mucha fuerza y el niño, que caminaba sostenido de la mano por su padre, le pidió que le permitiera a él sostener su mano. Cuando lo hizo, no agarró a su padre con la fuerza suficiente como para evitar que una ola lo arrastrara. Cuando salió del agua, tosiendo y escupiendo, le dijo a su padre, «Papá, es más seguro que seas tú que me agarres de la mano». Siendo el Padre y Cristo uno, piensa en la mano del Padre sosteniendo a la oveja y la mano de Cristo viniendo sobre la mano del Padre para salvaguardar completamente a esa oveja. Es a eso a lo que llamamos completa seguridad y es una enseñanza consoladora en las Escrituras. Como criaturas con libre albedrío, en ocasiones encontramos pródigos de Dios, pero los hijos pródigos no se quedan para siempre en la posilga. La pregunta sería, si ese pródigo se queda para siempre en la posilga y nunca regresa con su padre, ¿no será porque nunca fue hijo? Piénselo por un momento, pero es una consolación saber que si usted tiene amigos o familiares que son pródigos, su oración un día será contestada. Así que no deje de orar por ellos. En una ocasión le preguntaron a un viejo maestro de la Biblia ¿qué pasaría con un descarriado que muera en la posilga como un hijo pródigo? El viejo maestro pensó por un momento y luego contestó, entonces sería un hijo muerto, no un cerdo muerto. El hecho de que un pródigo esté en la posilga no lo hace un cerdo. Bien, estas son las preguntas alrededor de esta parte del Evangelio de Juan capítulo 10. Le invito a que le preste atención al verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Esa es una de las más grandes declaraciones que Jesús ha hecho, y esto explica de dónde salieron las palabras que dijo y las obras que hizo, todo lo que Él es. Todo emanó de esa declaración.
y añade que es posible que sus ovejas le conozcan de la misma manera que el Padre lo conoce y él conoce al Padre. En otras palabras, de la misma manera que él y el Padre son uno, es posible que nosotros seamos uno con el Cristo viviente, el Cristo de la resurrección. Es posible ser uno con él de tal manera que las palabras de Dios puedan ser habladas en la tierra a través de nosotros y la obra de Dios pueda ser hecha a través de nosotros, tal y como él lo dijo en el aposento alto. Una vez más nos preguntamos, a partir de este capítulo 10, ¿quién es Jesús? Él es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor, el pastor que se describe en el Salmo 23. ¿Qué es la fe? La fe es escuchar su voz y seguirle cuando le escuchamos. Fe es estar en la palma de su mano y creer que Él nos sostiene y no nos deja caer. Creer que no se trata de nuestra habilidad para sostenernos, sino del poder de Él. ¿Y qué es la vida? En una palabra, la vida es seguridad en este capítulo. La vida es estar seguro. La vida es entrar y salir de una manera significativa, de manera que resulta en una vida más abundante. Vida abundante y seguridad. Estar seguros en la palma de su mano, sabiendo que su mano ha venido para cubrirnos mientras estamos en la mano del Padre. Y nos encontramos envueltos en ambas manos, la del Padre y la del Hijo. Esa es la clase de seguridad que se nos describe aquí. Y eso es la vida de acuerdo a este precioso pasaje de Juan capítulo 10. En el capítulo 11 encontraremos respuestas maravillosas a estas 3 preguntas que hemos contestado. Le animo a que desde ahora comience a leer este pasaje para que lo estudiemos como lo hemos hecho con los anteriores capítulos en nuestro próximo estudio. Espero que, Dios mediante, pueda acompañarnos. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.